Bien, ahí estamos. Ahora sí, oficialmente entonces, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de antropología filosófica, ¿verdad? Decíamos, la antropología, la reflexión sobre el ser humano es propia de la filosofía, nace así, ¿verdad? Nace desde que el ser humano empieza a preguntarse por quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde va el mundo y cuál es el sentido de todo lo que hacemos acá, ¿verdad? Ahora, como disciplina propiamente es estructurada y que quiere ser una reflexión sobre aquel que nace de esto que decía Beorley, nuestra incompletud, ¿verdad? Nuestra deficiencia biológica, dice él, de tener que pensar ante cada circunstancia y tomar decisiones, ¿verdad? No tenemos reacciones instintivas que nos permitan de alguna manera zanjar. Si bien tenemos respuestas más o menos automáticas, esas respuestas son culturales, ¿verdad? Esas respuestas son culturales. Pero en algún momento tenemos que sentarnos a pensar esto que hacemos y tomar decisiones, ¿verdad? Y la toma de decisiones tiene que ver un poco con este cúmulo de cosas que intervienen, ¿verdad? Y ese debate que se da entre lo biológico, lo cultural, etc. Bueno, pues yo quiero escucharles sobre el primer texto. Es un texto que inaugura una de las escuelas más importantes de antropología filosófica en el siglo XX y, quiera o no, la filosofía posterior, la antropología filosófica posterior, va a tener que posicionarse contra esa escuela o desde esa escuela, ¿no? O sea, con Max Scheler y todo su séquito, por así decirlo, o contra esa interpretación, ¿verdad? ¿Alguien que quiera contarnos su experiencia? Ya les leí, igual me gustó mucho algunos posicionamientos, críticos sobre todo. Particularmente yo no puedo emitir opinión dado que no pude desarrollar esa tarea, profe. Sí, 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 sí. Pero uno, bien, Edgar, pero estás acá acompañándonos, así que tranquilo y te deseamos fuerza y que te mejores pronto. No sé si tus compañeros saben que tuviste algunos problemas de salud. Edgar está recuperándose y bueno, le deseamos pronta mejoría. Otra cuestión, antes de darles también la palabra, por ejemplo, Kimberly escribió bastante bien y crítica sobre la perspectiva de Scheller, ¿verdad? Esa perspectiva fenomenológica que apunta, que termina. Otra cosa importante, ustedes tuvieron ya una materia que es epistemología, ¿verdad? Y si hay algo que es interesante para la antropología filosófica del siglo XX es que las visiones sobre lo humano, las reflexiones, siempre tienen una pata epistemológica importante. Es decir, la perspectiva epistemológica es la que termina instalando una visión del ser humano que tampoco se puede separar de, bueno, en realidad hay dos perspectivas ahí, si ustedes siguen los manuales, ¿verdad? Es decir, hay que pensar lo humano en abstracto, separado de las ciencias sociales en general, ¿verdad? De las construcciones culturales, biológicas incluso, y pensar en abstracto como Scheller, ¿verdad? O esto no se puede hacer, ¿verdad? Tenemos que tomar los aportes de las ciencias humanas y sociales y a partir de allí, por ejemplo, una de ellas va a ser Edgar Morin, que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Edgar Morin nos va a decir, entre otras cosas, que nosotros tenemos que entender que lo humano es la complejidad de muchos fenómenos que no se pueden separar, ¿verdad? Son bucles, dice Morin. Ya lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, dice él, individuo, sociedad y especie no se puede separar. Usted no puede pensar al individuo si no es en función de la sociedad y no puede pensar la sociedad si no piensa desde individuos que al mismo tiempo forman parte de una especie. ¿Qué ganamos con esto según Morán, por ejemplo? Ganamos que se entiende, por ejemplo, la diversidad ideológica de los humanos. O sea, ¿por qué existen liberales y existen socialistas? Y Morán dice porque se privilegia lo social por sobre el individuo o se privilegia el individuo sobre la sociedad.
Pero usted no puede estudiar el individuo si no estudia la sociedad y no puede estudiar la sociedad si no estudia el individuo y sus producciones culturales a lo largo de la historia. Entonces, de alguna manera se comprende esta diversidad ideológica desde este punto de vista, ¿no? Bueno, se nos fue Edgar, que estaba recién. Está Ana, está Kimberly por allí. Kimberly le Sí, dio... profe, estoy acá. Si puedes compartirnos algo de tus reflexiones, a mí me encantaría, ¿verdad? Bueno, yo leí el texto, creo que era solo un capítulo o 2 capítulos, si no me equivoco. Uh-huh. Obviamente que yo hice la crítica de ese capítulo, porque para hacer realmente una verdadera crítica tendría que leer toda la obra, ¿verdad? Y para poder responder las preguntas, yo sentí dificultad a la hora de responder, porque los conceptos que daba Scheller eran muy ambiguos. O sea que no terminaba de encerrar su concepto acerca de algo determinado, ¿verdad? Y eso complicó un poco, pero hoy en día yo creo que, como se dice también, eso fue un texto de hace ya del siglo pasado ya, y obviamente que algunas cosas diferentes tendrá, pero yo sentí un poco de ambigüedad en cuanto a los conceptos que él daba. También creo que en el texto le dedicó demasiado tiempo a hablar de las plantas, y de las plantas, que las plantas no tienen alma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando yo lo que realmente quería encontrar más en él era el tema del hombre, ¿verdad? De que hable del hombre, el concepto hombre, porque el otro, en el prólogo, el que habló sobre él, no me acuerdo el autor que habló sobre él en el prólogo, decía que él era una persona que tenía muy en cuenta lo espiritual, ¿verdad? Y en esos capítulos yo no logré captar la espiritualidad del autor, pero como digo también, es porque a lo mejor no leí en su conjunto toda la obra, pero en cuanto a los conceptos que él daba, sí sostengo que para mí siempre fueron muy ambiguos. Sí, pero es interesante eso que notas, muchísimas gracias. Va a responder, y eso es justamente lo que yo quiero que se vaya entendiendo, ¿verdad? Esa perspectiva que plantea Scheller no es una perspectiva inventada, inocente. Ahí volvió Edgar, ¿verdad? Es una Sí, perspectiva la que, conexión, disculpe. sí, como 20 pea. Es una perspectiva que lo lleva a él a posicionarse epistemológicamente desde una posición, ¿verdad? ¿Por qué él plantea esto de las plantas, las plantas, las plantas, y después habla de los animales y los animales superiores que sienten? Y eso que decía la compañera, ¿verdad? De que él insiste en que las plantas son sentientes, pero no tienen alma, ¿verdad? Porque es una perspectiva diferenciadora que sitúa de alguna manera un paradigma antropocéntrico todavía, en 1918, ¿verdad? Es decir, el ser humano tiene una posición privilegiada en el cosmos, primera cuestión, y va juzgando a los otros seres y define lo humano por diferencia. Eso me encantaría poder discutir con ustedes de una perspectiva obviamente del siglo pasado, y una perspectiva que hoy se pone en cuestión. Por ejemplo, qué es el hombre, verdad? Y entonces empezamos a decir el hombre lo que no es el hombre. Una perspectiva hoy discutida, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Por ejemplo, lo que no es una planta, lo que no es un animal. ¿Qué es el varón? ¿Qué es el varón? Lo que no es una mujer. Hoy, hasta hoy se sigue diciendo, ¿verdad? ¿Qué es el ser humano? Lo que no es una mujer. ¿Y cómo? Y entonces tenés que definir primero mujer para definir el hombre. ¿Y cómo se define? Por sus roles casi siempre. Por sus roles casi siempre, ¿verdad? El problema es que en una sociedad que cuestiona profundamente los roles establecidos socialmente, el ser hombre empieza a entrar en crisis. Es decir, si todo eso que hasta el siglo XIX se consideraba cosas de mujer, por ejemplo, y hoy decimos, no, esos son roles, ¿no? Cocinar, cuidar los hijos, cuidar la casa, todas esas cosas, no es actividad privilegiada de la mujer, sino son roles socialmente adquiridos. Si sacamos todo eso, ¿verdad?
qué es ser un hombre, qué es ser una mujer. Y empieza la crisis. Porque siempre nos definimos por separación, o mejor dicho, por contraste. Y esa es un poco la perspectiva de Scheller, ¿verdad? El ser humano o el hombre, el puesto del hombre en el cosmos, oímos era el texto, ¿verdad? Entonces es todo lo que no son los otros seres. Y finalmente, ¿qué es lo que define lo humano? Y dice Scheller, espíritu. Asume toda la filosofía del romanticismo alemán, el espíritu. Y se acerca muchísimo a la teología, ¿verdad? ¿Qué le lleva a decir el espíritu? Su perspectiva fenomenológica, no teológica, ojo, es puramente filosófica, fenomenología. Y sabemos nosotros que la fenomenología privilegia el sentido simbólico de las cosas, la descripción fenomenológica. Edmund Husserl, el padre, ahí llegó Natalia. Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, ¿verdad? Hay que poner entre paréntesis todas nuestras convicciones para llegar a la esencia. Descripción de esencia, que habla la fenomenología supuestamente, describir la esencia. ¿Existe una cualidad esencial en lo humano? Esa es la típica pregunta de la antropología del siglo filosófico. ¿Hay algo que nos diferencia de todo lo humano? Más allá del uso de la razón, el espíritu, dice Scheller. Y acá es que vamos a ver las escuelas. Todas las escuelas antropológicas que vamos a estudiar ahora, ¿verdad? Después de ver estas diferenciaciones entre entre antropología de científica, antropología filosófica y filosofía del hombre, por ejemplo. Nosotros vamos a tener que empezar ahora a ir a la historia, ¿verdad? Es decir, todas las filosofías del hombre, hasta la modernidad, hasta Kant, hasta Descartes y Kant, es filosofía del hombre, dice nuestro autor, Beorlegui, el manual que estamos siguiendo. Entonces, hay que ir a la historia, vamos a tener que irnos ahora al siguiente contenido a ver la antropología dualista en Platón y la antropología en Platón y Aristóteles, ¿no? La antropología de San Agustín, que privilegia esta visión del alma, ¿verdad? Y entonces tenemos que irnos necesariamente al platonismo para ver este dualismo, ¿verdad? De cuerpo y alma, que después en el cristianismo, en la religión cristiana, por demasiados siglos en Occidente se privilegia una visión del espíritu y se desprecia por pecaminoso, ¿vieron? Hay una primacía teológica ahí, ¿verdad? El cuerpo. Entonces hay que ponerle frenos al cuerpo. Eso es Platón. Vamos a ver en sus textos más adelante. Hasta que la modernidad recupera, pero con Descartes no va a recuperar al ser humano en su totalidad. Descartes sigue siendo dualista. Y el debate que va a haber ahí entre racionalistas y empiristas, ¿no? Una antropología materialista, por así decirlo, recién va a surgir en el siglo XVIII y XIX, ¿verdad? En este debate idealismo-materialismo. Es todo eso, dice nuestro autor, es filosofía del hombre. Ahora, una clara conciencia de que partimos para definir a lo humano desde un posicionamiento epistemológico y su derivación antropológica, esa como disciplina específica va a nacer recién en el siglo XX. Y hay perspectivas muy ricas ahí, ¿verdad? No tenemos más tiempo para estudiar tanto, ¿verdad? Pero yo voy a querer que nosotros veamos, por ejemplo, la propuesta que está ahí en la presentación inicial, ¿verdad? En la presentación de las clases iniciales, estas propuestas de antropologías que piensan la posibilidad de una antropología desde diversos lugares. A ver, ahí yo no veo todo, no les veo más ahí. Transición, ¿dónde es que tenía que revisar? Yo me olvidé hasta dónde tenía que entrar para poder ver en simultáneo.
antropologías desde diseño. Ay, ¿cómo es que se hacía para ver doble? Ustedes no ven mi pantalla ahí todavía, ¿verdad? No, profesor, solamente el cuadro de los compañeros. Una presentación con diapositiva. Acá es. Configuración. Aceptar. Sí, ahí sí. Decía Hay un cuadrito con una flechita que dice presentar ahora. Sí, sí. Ahí. Ahí sí. Me confundí nomás. No, la idea es ver ambas pantallas. Acá quería decirles, si bien es importante estudiar la historia de la antropología filosófica en sus diversas variantes, acá a mí me parece que es importante porque hoy para entender un poco estos debates actuales, me parece que tenemos que nosotros ver la primera ya vimos con Scheller, ¿verdad? La postura fenomenológica. Pero, por ejemplo, una antropología que nos lleva a la idea de que lo prioritario en el ser humano es la responsabilidad ética, esto es Levinas, ¿verdad? Siglo XXI. La idea de realidad, la antropología subiriana, este también, ¿verdad? Derivaciones del marxismo, o sea, una ética de la responsabilidad, o la idea de que no tenemos una esencia, sino que nos vamos construyendo con cada decisión. Esto, Roberto Espósito, por ejemplo, filósofo italiano contemporáneo, pero mi broche de oro para mí, al menos porque es la que me parece más importante para el siglo XXI, es la antropología de Edgar Morin, ¿verdad? Le vamos a dedicar un par de clases a esa idea de Edgar Morin de que la antropología que tenemos que privilegiar hoy no es una antropología meramente filosófica, ni meramente cultural, ni meramente científica. Morin va a decir, la antropología que tenemos que privilegiar es una antropología que toma los aportes de todas esas disciplinas y define lo humano desde la complejidad de su condición. Es decir, ¿somos espíritus? Sí, somos espíritus, va a decir él, más o menos, ¿verdad? ¿Y somos materia? Sí, somos materia. ¿Y somos sociales? Sí, somos sociales, pero también individuales. Formamos parte de una especie, somos individuos, somos sociedad. Por lo tanto, tenemos ideas en nuestra mente, o mejor dicho, tenemos un cerebro evolucionado. Esta es antropología física, perdón, biológica. Tenemos un cerebro evolucionado que produce ideas en nuestra mente cuando chocan con la realidad. Y ese proceso produce cultura. Entonces, usted no puede separar cerebro, mente, cultura, es decir, antropología biológica de la antropología cultural y finalmente la antropología física. Es lo que él llama una disciplina psico-socio-antropología, va a decir. Habrán escuchado en algún lado esa disciplina, ¿verdad? Psico-socio-antropología. Psico-socio-filo-antropología. Es un poco rimbombante el nombre, ¿verdad? Pero no podés separar esa disciplina si querés estudiar al ser humano como tal hoy, hey, Edgar Morin. ¿Eso qué te permite en términos prácticos? Y según Morin, permite entender sobre todo la diversidad. Bueno, este es el libro con el que estábamos hasta ahora, ¿no? Max Scheler, ¿no? 1928, 1928. Y vamos a poner obras, ¿verdad? El libro de Edgar Morin del que yo les estoy hablando es Lo humano de lo humano. Ese es el libro que vamos a analizar más adelante. Lo humano de lo humano. Es un poco por el recorrido que tenemos. Por otro lado, hoy yo les dejé una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Más o menos lo mismo, la misma línea de la vez pasada, ¿verdad? Solo que hoy yo les pido que del texto que es Diversidad de miradas hacia la antropología, el manual de Berlei, que subí la semana pasada, es el mismo que subo ahora.
Eso es lo que ahora les puse. Entonces, ¿qué les puse ahí para que ustedes hagan? Esa misma ficha que estamos usando, creo que el profe Jorge, el profe Joel y no sé si el otro profe también, pero la mayoría usamos una ficha donde se les pide que ustedes, más o menos la que usamos la semana pasada, o sea, la tarea 1, sacar citas textuales y un par de preguntas más. Ahí yo lo que les puse es lo siguiente. Que ustedes dentro de la diversidad de antropologías que aparecen ahí, elijan, bueno, voy a proyectar esa ficha para que nos quede un poquito más claro, porque quiero que ese tema que ustedes elijan les ayude a ir planteando su trabajo final de este semestre. Ese trabajo va a ser un ensayo o una monografía, depende de lo que ustedes consideren. Y que vayan teniendo en perspectiva un tema problema, ¿no? Un tema problema. Esta es la ficha. Entonces, eso implica un poco llevar agua hacia metodología de la investigación, pero metodología de la investigación filosófica en este caso. ¿Se ve ahí un texto en Word? Se ve, profe. Bueno, esta es la ficha que ustedes tienen por ahí que suelo compartir, ¿verdad? Solo que ahora les doy este texto, diversidad de saberes, demarcación entre antropología filosófica, filosofía del hombre y antropología científica, ¿verdad? Bueno, el ejercicio habla de cómo hacer citas, ¿verdad? De subrayar los textos y demás y hacer citas textuales y citas de parafraseo, ¿verdad? Dos tipos de citas directas y citas indirectas. Y está todo el ejemplo y demás, pero acá está el ejercicio, ¿verdad? El texto está aquí y dentro de ese texto se trabaja la demarcación entre antropología filosófica del hombre y antropología científica y hace un recorrido histórico por las concepciones de la filosofía del hombre y las antropologías científicas, ¿verdad? Bastante recorrido explicando la diversidad de abordajes. Bueno, en ese contexto a mí me gustaría que ustedes planteen, ¿verdad? De nuevo, la misma pregunta que ya salió la semana pasada, repetimos, ¿verdad? El tema problema de todo el texto, ¿verdad? Si pueden ustedes sintetizar muy brevemente. Y en segundo lugar, elegir un tema. Esto quiero que se entienda, ¿verdad? Elegir un tema dentro de todo el desarrollo, ¿verdad? Que ustedes libre y espontáneamente elijan un tema problema que se desarrolla y escribir un posible título, en este caso, tema problema delimitado a desarrollar, extraído de los contenidos, ¿verdad? Yo estoy pensando en que ustedes van a escribir una monografía o un ensayo sobre alguno de los temas que se desarrollan en este capítulo. Entonces, escribir el posible tema problema delimitado a desarrollar extraído de los contenidos del texto, ¿no? Acá a lo mejor necesitan una aclaración de cómo van a escribir. A mí me gustaría que sea un título. Creo que necesitan una aclaración, ¿verdad? Un título nomás. Y eso tiene que ser a ver, ¿cuántas palabras? Unas, dos, tres, cuatro, creo que pocas palabras. Tendría que ser pocas palabras. Eso con respecto al título, profe. Y con respecto al título, ahí lo que yo quiero es escribir el posible tema problema y tiene que ser corto, no sé si se quedó claro, porque algunos van a escribir largo. Yo quiero que sea un título nomás ahí. Entonces tendría que ser no más de 20 palabras, cosas así. Voy a aclarar eso, voy a cambiar esa ficha. Creo que necesita esa aclaración. Sí, título, no más de 20 palabras. Importante aclaración me parece, ¿verdad? Sí, porque no está aclarado qué es el título. Sí. Ahora con lo agregado, sí. Título del tema, en no más de 20 palabras. Este le vamos a agregar.
Por ejemplo, ahí ustedes van a plantear, qué sé yo, las antropologías científicas, la antropología, el posible tema puede ser dentro de, aquí ustedes van a encontrar esto, ¿verdad? Demarcación entre antropología filosófica y filosofía del hombre. Y, por ejemplo, dentro de la filosofía del hombre van a tener la perspectiva de Platón, de Aristóteles, de Descartes, de Kant, y vamos para adelante, ¿verdad? Entonces, dentro de todo, y dentro de las antropologías culturales, a su vez, otra vez, los diferentes abordajes, los diferentes estudios. O sea, todo eso ustedes espontánea y libremente eligen uno y lo expresan en un título, ¿verdad? Después, extraer citas directas extensas que respalden el tema problema elegido, ¿verdad? 5 citas directas extensas, 5 citas directas, indirectas o parafraseo en la misma línea, y finalmente una posible conclusión, discusión personal en no menos de 20 líneas sobre el tema problema planteado y de las citas recolectadas. En este caso, ejercicios de aplicación, aquí me falta también aclarar probablemente, primer abordaje de ensayo o monografía individual. Eso es lo que estamos queriendo hacer, ¿verdad? Individual. Que ustedes, dentro de ese recorrido de temas posibles que van a encontrar en ese material, puedan tener una primera aproximación a un tema que les llame la atención dentro de este amplio abanico de temas desarrollados, y puedan construir de alguna manera una definición, un título de un tema, puedan ya conseguir citas que vayan mostrando ese tema y puedan escribir una pequeña ya consideración personal sobre ese tema problema. Ese es el ejercicio que queremos. Para que cuando planteemos el trabajo final, puedan ustedes usar estos trabajos que ya hicieron y profundizarlos un poco, ya tienen un desarrollo, o si no quieren usarlo finalmente como trabajo, tengan al menos una primera aproximación, porque esos ensayos finales vamos a insistir ahora en que tienen que ya tener citas directas, citas de parafraseo, etc. ¿Preguntas técnicas? Al leer el texto únicamente vamos a ir interpretando un poquito mejor. Sí, porque el texto es un manual, el de Verlaine, y él por cada capítulo tiene subtítulos, ¿verdad? Entonces dice filosofía del hombre. Bueno, vamos con las perspectivas y va citando pim, 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 muchas perspectivas, ¿verdad? Filosofía científica. Bueno, entonces dice tenemos la perspectiva cultural de Marvin Harris, tenemos esta escuela, tenemos esta otra escuela, son muchas escuelas que discuten y van tratando de entender qué es la cultura y cómo interactúa la cultura y la sociedad en los procesos antropológicos, ¿verdad? Y los va desarrollando. Son 100 páginas les estoy dejando ahí. Entonces ustedes van, más o menos, hacen una mirada general de lo que encuentran ahí y se decantan por un tema y ya se quedan con ese tema. Ya. ¿Entiende? Se entiende, profe. Pregunta, quizás esté fuera de contexto. ¿Tenemos algún filósofo actual que trate justamente el contexto cultura, la filosofía de la cultura con respecto al hombre? Porque cambió completamente en este siglo XXI la forma en que se maneja el hombre con respecto a lo que era siglos anteriores. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, uno de los que hoy trabaja mucho y tiene mucha prensa en esa línea es Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano. ¿Habrán escuchado hablar de él? Vamos a La sociedad del cansancio, es un texto que vamos a recomendar. La sociedad del cansancio. Byung-Chul Han. Publica un libro cada mes más o menos. Sí, yo ya leí ese, profesor. Ah, Sociedad del perfecto. cansancio.
Pues tu ensayo final puede ser a partir de ese texto, por ejemplo. Byung-Chul Han. Él toma los aportes de la sociología, ¿verdad? Yo soy de la escuela que la antropología filosófica de nuestro siglo tiene que tomar los aportes de la sociología. Por ejemplo, buenas noches, Ana, Emilce. Autores como Zygmunt Bauman de la Escuela de la Sociología habla de que vivimos procesos de sociedad líquida. Y no se puede plantear una reflexión filosófica si es que vos no tomás el contexto social como ustedes están diciendo de los cambios y cómo se dan todas estas influencias. Porque el último tema en realidad a abordar es el tema del transhumanismo que se habla hoy. Cómo los procesos tecnológicos, los cambios tecnológicos están apuntando a una idea de vida eterna. Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Vamos a escribir ahí. Probablemente el filósofo más leído en este siglo. Y el que escribe muchísimo más también, ¿no? Byung-Chul Han. Y les decía el transhumanismo el tema hoy, el transhumanismo. O sea, podemos prolongar la vida eternamente, podemos algunos, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2030 decían algunos científicos que ya se puede, la idea de la singularidad tecnológica, ¿verdad? La singularidad tecnológica. Bueno, pero ese es un tema para más adelante. Por ahora nosotros, clase siguiente, vamos a irnos al mundo griego y ya les adelanto, ¿verdad? Va a ser antropología platónica y aristotélica, el contraste. La siguiente va a ser cómo esas antropologías influyeron en la construcción de un paradigma religioso. Exactamente, ¿verdad? Y después vamos a entrar en esos autores contemporáneos. Bueno, no les quiero más quitar su tiempo. Aportes, preguntas, consultas. Esto voy a actualizar ahí, esta ficha voy a actualizar en la plataforma. Gracias, profe. Edgar, Gustavo, ¿estás por ahí? Sí, ¿Aportes? estoy, profe. ¿Consultas? Y como dijo Edgar y Tocayo, vamos a leer el tema, profe. Ahora justamente está descargando, ya está echándole un vistazo. Bueno, cualquier cuestión, ahí estamos abiertos para seguir discutiendo, dialogando. Insisto, para mí, la antropología filosófica, porque ahí ustedes van a encontrar las tres perspectivas, ¿verdad? La que dice que hay que pensar lo humano sin necesidad de apropiarnos de otros saberes. Creo que hoy eso ya es una visión más reducida, menos gente está con esa visión, ¿verdad? Hoy es la transdisciplinariedad, ¿verdad? Entonces, no se pueden trabajar disciplinas solas, estancas, ¿verdad? Que no necesiten de otros aportes. Es muy torre de marfil eso, ¿verdad? Que la filosofía, los filósofos ahí en un campo aparte, pensando en abstracto. No, justamente hace unos días estuvimos con unos consultores, vamos a decirle, y manifestaba de que actualmente se necesita más técnicos que filósofos, por el caso de que ahora el mundo corre digitalmente, pero ellos aíslan de que solamente en forma digital no asocian todo el conjunto real con respecto
al contexto social, sino que ellos solamente ven la parte, lo que sería la parte digital con los negocios, solamente eso. No analiza el contexto. Y todo lo que pasa en ese contexto digital, ¿verdad? De no poder diferenciar qué es la realidad. Eso. O sea, la agencia de la filosofía dentro de todo eso, pero tenés que ser un poco de tecnólogo y al mismo tiempo filósofo también, ¿verdad? O sea, romper el prototipo de filósofo me parece, ¿verdad? El prototipo de filósofo, porque un gran problema hoy es la incapacidad de diferenciar, por ejemplo, la realidad. ¿Qué es la realidad? Ahora te lo digo de frente, dice la gente en las redes sociales, te lo digo de frente. Y no sabes si es cierto el perfil que tiene, no sabes quién es la persona con quien está conversando. Y el otro gran tema es ese, el tema de la verdad, ¿verdad? ¿Qué es verdad? Posverdad, palabra del año 2017 en adelante. Bueno, lo que dice el profe Yul Chung Han también, hay otro libro interesante que lanzó hace poquito, es La Sociedad de la Transparencia, ¿verdad? Habla, por ejemplo, justamente que en esta, le dice el conciencia neoliberal que se posesionó del mundo, ¿verdad? Vamos a decirlo así, a través de la tecnología. Dice que la transparencia que utilizamos hoy en los medios, o sea que nos obliga a desnudarnos ante las redes sociales, teniendo que abrir todas nuestras informaciones, ¿verdad? Justamente con el fin de poder hacer parte de esa sociedad, y esa transparencia, entre comillas, comienza a rebasar mucho lo que es, por ejemplo, en nuestras intimidades. Entonces tenemos que compartir. Si vos querés bajar una aplicación X en tu smartphone o en tu computadora, tenés que estar aceptando una serie de invasiones de tu privacidad, ¿verdad? Y así por delante, ¿verdad? Esa transparencia, él habla de que de repente se convierte en algo, apunta a lo que él le dice el positivismo, dice, todo tiene que ser positivo, para que sea transparente tiene que ser positivo, aceptable, dice, ¿verdad? Y comienza a minar una serie de recursos e intimidades que nosotros tenemos como seres humanos, ¿verdad? Y transforma eso la conducta de la sociedad, ¿verdad? La conducta de la sociedad hoy está súper transformada en comparación con lo que fue, por ejemplo, la conducta de la sociedad industrial que pasamos, ¿verdad? Y todo eso lo que él critica también dentro de ese su libro, La Sociedad de la Transparencia, ¿verdad? Y la sociedad del cansancio, algo en la misma línea también. Sí. Infocracia es otro de sus últimos libros también. Sí. Infocracia. Sí. Y son libritos cortos de 90 a 100 páginas, espectaculares. Exactamente, de lectura ensayos relativamente rápida. Sí. Y se va repitiendo algunos tópicos, pero de lo que se trata es de pensar las transformaciones que se están dando en la sociedad. Y él responde un poco también a eso, ¿verdad? Del cambio rápido que se da, ¿no? Sí. De la instantaneidad. Llegó a publicar un libro por mes. Llegó a publicar. Bueno, por ahí la invitación. Muchísimas gracias por aparecer y bueno, vamos a ver si tenemos esta periodicidad a partir de ahora. Saludos. Buenas noches, que pasen muy bien. Buenas noches, profesor. Hasta mañana, compañero. Hasta luego, Ana, Kimberly. Buenas noches. Un gusto.